eran las aprobadas propiamente, ahorita salió una nueva. Hay que tener en consideración que si tiene un riesgo alto de, de sangrado del paciente, pues literalmente hay que optimizar la terapia el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Que sería literalmente, pues esto de un mes hasta 3 meses, como lo comenta en el punto inferior, donde había una evidencia 2B. Ahorita la evidencia en el 2022 ya ha cambiado, la evidencia se va incluso hasta un punto a llevarlo a lo que es 2A y una que se considera ya 1B, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que hay que tener en consideración es lo siguiente, que nos dice, o con cirugía inaplazable o en tratamiento anticoagulante, concomitante. Como lo sabemos, hay algunos protocolos en los que se nos advierte que podemos utilizar triples terapias, en los cuales nos hablan literalmente del uso de antiagregación plaquetaria, más el uso de dosis bajas por el caso de inhibidores del factor 10A, ¿de acuerdo? Como es en el caso del protocolo, ¿de acuerdo? De rivaroxaban, asa más clopidogrel. ¿De acuerdo? En el caso de este mismo, se puede mantener durante 1 a 3 meses. Posterior a eso, se suspende, si el riesgo de sangrado obviamente es bajo, se suspende uno de los dos antiagregantes plaquetarios y se continúa una terapéutica después del tercer mes con una sola dosis de asa, perdón, con clopidogrel rivaroxaban a dosis de 2.5 con 75, por ejemplo. Indicaciones para realizar nuevamente pruebas de imagen, ¿de acuerdo? Para pacientes sintomáticos está indicada las pruebas de imagen con estrés. Eso ya lo sabía, lo sabemos, es lo mismo que va a pasar durante el seguimiento. Para pacientes con hallazgos de isquémicos de bajo riesgo, o sea, todo paciente que tenga menos del 5% por SPECT, pero que ya lo tenemos, perdón, menos del 5% ya diagnosticado por un SPECT, o en el caso que se haya hecho un estudio de imagen por ecodobuta o ecopiri, pues literalmente el tratamiento solamente va a ser tratamiento médico óptimo. En el caso de que se utilizara ecodobuta, pues serían en menos de 3/16 literalmente de lo que serían los segmentos evaluados, ¿de acuerdo? Para pacientes con isquémicos de alto riesgo, o sea, pacientes con SPECT que tengan mayor del 10% de isquemia miocárdica, las pruebas propiamente hay que entenderlo, que es inmediatamente realizar una angiografía coronaria con un nivel de evidencia 1A, 1C, perdón. ¿Se puede considerar el uso tardío de pruebas de imagen? Sí, efectivamente, en un periodo de 6 meses aproximadamente, tras la revascularización, para detectar pacientes con restenosis tras el implante u oclusión del injerto, que esto es habitual, al menos encontrar la bibliografía que puede pasar del 8 hasta el 30% de los casos, ¿de acuerdo? Se puede considerar una angiografía de control a los 3 a 12 meses tras la ICP de alto riesgo, ¿de acuerdo? O sea, en pacientes, por ejemplo, que tengan enfermedad del tronco coronario, enfermedad que tengan pacientes que tengan oclusión de la descendente anterior en su porción proximal, independientemente de que el paciente tenga o no tenga sintomatología, ¿de acuerdo? Esta es una nivel de evidencia, pues, 2B, pero hay que considerarlo, ¿de acuerdo? No se recomendará el control angiográfico sistemático temprano en los pacientes que se les realizó ICP o de forma tardía. De forma tardía vamos a hablarlo después de 12 meses, ¿de acuerdo? Forma temprana menos de un mes. Con respecto al pronóstico, ya, como les comentaba, realmente ya eran 15 minutos realmente para terminar la presentación. Hay que tener en consideración la misma situación que les había propuesto en lo que es al inicio de la presentación. Esto va a depender muchísimo de en qué clase funcional termine el paciente con respecto a las diferentes clasificaciones que tenemos de evaluación de las anginas de pecho, ¿de acuerdo? No se modifica, si lo sabemos. En el primer año ya lo sabemos que es menos del 1% literal de lo que es la mortalidad, comparado a los 8 a 10 años, que se va a incrementar hasta un 20% aproximadamente, versus las clases funcionales que van a ser 3 y 4, que literalmente tienen un pronóstico pues, bastante desalentador, como en el caso del señor Isaac, literalmente, pues su clase funcional del señor aparentemente puede ser una clase funcional 3 según lo que se clasificaba. Eh, Esto pues su mortalidad literalmente en el primer año va acercando al 10% y aproximadamente a los 8 años, a 10 años, pues su mortalidad incluso va a ser por arriba del 50%, porque ya que el paciente tiene una fiebre reducida, ¿de acuerdo? Riesgo alto de muerte súbita. Y ahora ya para terminar la presentación, en pocas palabras,
y esto sí es algo súper importante, es el pronóstico con tratamiento médico según la afectación coronaria, ¿de acuerdo? Referente a que pacientes que simplemente se les va a ofertar el tratamiento médico óptimo, como es en el caso de este señor, del señor Isaac, vamos a evaluar literalmente. El señor Isaac tenía enfermedad de tres vasos, literalmente, y lo que se comentaba, pues tenía oclusión, más del 50%, lo vamos a poner en este grupo, tres vasos, y oclusión más del 50% de la descendente arterial, ¿de acuerdo? Donde su mortalidad literalmente a 5 años va hasta del 67%, incrementándose, como les comentaba hace un momento, referente a la FEBI baja, que tenía, si no mal recuerdo, del 18-17% en este caso. Ahora, evaluado literalmente en un paciente que solamente tenga enfermedad de un vaso y con una oclusión solamente del 75% de este mismo vaso, tenemos incluso una supervivencia, pero aquí disculpen, no es mortalidad, es supervivencia a 5 años del 93%, ¿de acuerdo? De igual manera, cuando el paciente se encuentre en una oclusión de un vaso, pero solo del 50 al 75%, va a ser del 93%. Y conforme el paciente avance con respecto a la oclusión, vamos a ver disminución en la sobrevida de cada paciente. ¿De acuerdo? Enfermedad de dos vasos, vamos a tener solamente una sobrevida 5 años del 88%. Cuando esté asociada un vaso, por ejemplo, más lo que sería la arteria, la descendente arterial su parte proximal, pues observen cómo simplemente se hace el cambio en cuestión de mortalidad del paciente, ya que esta es una de las situaciones más comunes que estamos acostumbrados a ver, al menos en el 20 de noviembre. ¿De acuerdo? Referente a todos los demás, pues solamente nos iríamos con una afectación trivascular, con un aproximado de un 95% o más de afectación de la descendente anterior, de igual manera proximal, pues la sobrevida literalmente se va a ir a 59% con una mortalidad obvia del 41%, que es relativamente ya baja. Y pues con esto terminaríamos literalmente, al menos este tema. Vamos a continuar y probablemente Sebastián va a dar algunas otras cosas, como por ejemplo el protocolo de la isquemia. Probablemente es uno de los buenos actualmente sistemas para el manejo de la cardiopatía isquémica estable, pero pues él va a terminar literalmente esta parte, ¿de acuerdo? Por el momento, pues esta imagen va, muchísimas gracias, va dedicada para Pablito. Y no sé qué dudas vayan a empezar a surgir. Muy bien, René. A ver, dos cosas. Primero, eh, ¿cuál es la prevalencia de la cardiopatía isquémica silente? De la cardiopatía isquémica silente, bueno, O, eh, bueno, esa ajá. sería la pregunta en realidad, pero derivada de esta pudiera ser si tú consideras que es un problema subdiagnosticado. Ok. Bueno, al inicio justamente de la presentación, al inicio de lo que es la presentación, habíamos comentado referente a lo que era la epidemiología de esta patología. Sí me escucho, ¿verdad? Es que apague esto. Sí, sí, te escuchas. Ok. La incidencia de la patología es de aproximadamente el 25% en hombres y de 16% en mujeres. Esto es la última fuente o investigada fue en el 2012, que fue en Circulation justamente. Es donde nos hablaban justamente de que esta patología es una patología sumamente infradiagnosticada, es una patología que el hecho de que no presente una sintomatología propiamente nos hace, es el hecho de subdiagnosticarla. Y otra de las cosas es que, aparte de que literalmente el paciente, como no nos va a referir sintomatología, y nosotros no damos, bueno, al menos en medicina interna sí lo hacemos, pero en el caso de otros servicios no se solicitan electrocardiogramas pues seriados, por ejemplo, como la recomendación que tiene que ser anual o ante cambios literalmente de clases funcionales del paciente, pues nos vemos afectados. O en pacientes simplemente de alto riesgo, como los que comentábamos, creo que ya nos está transmitiendo, a ver, no, como en pacientes de alto riesgo, como lo comentábamos justamente en el día de ayer, que eran pacientes sobre todo que padecen diabetes tipo 2 tipo 1 pero todo que sean pacientes de larga evolución.
Esto es lo que nos condiciona literalmente a tener un subdiagnóstico. Son pacientes habitualmente, al menos aquí en México, que, que no tienen un seguimiento tan adecuado, tan adecuado como lo quisiéramos. No te escuchas, René. Ah, perdón. Justamente en este marco del Circulation de 2012, esta sí es un valor específico de isquemia silente, el 25 y el 16%. Ahora, yo lo que les hacía ayer mucho énfasis era justamente en estos grupos de pacientes. Si el más frecuente por mucho va a ser siempre el paciente diabético tipo 2, que es el más común al menos en este medio. Y comentamos justamente que la situación es por disfunción autonómica, pero otra de las cosas que se ven frecuentemente es en este grupo de pacientes. Me atrevería a decir que, según la literatura que he estado investigando, sí es muy frecuente en el paciente preoperatorio, sobre todo en grupos de edad geriátricos. No lo puse tal vez como segunda opción, pero sí es uno de los más importantes en los cuales literalmente el paciente es casi en 98% de los casos, según lo que leía, es infradiagnosticado o no diagnosticado, que eso es lo peor, y se nos van. O en el caso, bueno, por lo que les decía, pues que a mí me gusta sobre todo, es en la unidad de cuidados intensivos, que ahí es completamente, casi el 100% es pacientes por lo menos que se encuentren bajo sedación y con analgesia, son casi el 100% es no diagnosticado. Todos los demás factores de riesgo, pues, o los demás grupos, pues literalmente tal vez sea más frecuente, pero literalmente no lo vamos a diagnosticar casi. Les ponía el caso literalmente del Instituto de Cardiología de brasileño, que les decía que es muy bueno. Hacen varios doctores dicen es de lo mejor de Latinoamérica, pero sus protocolos no son tan enfocados literalmente para isquemia silenciosa, son más enfocados literalmente para síndrome coronario agudo, y por esa situación o por esa definición, perdón, que le están dando a isquemia silente, no puede ser diagnosticada como isquemia silente, al menos en esos grupos. Entonces, 25, lo que le decía, al menos en hombres, va a ser más frecuente. Más frecuente la mortalidad en mujeres. Eso sí es una realidad, ¿eh? Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, tengo una inquietud. ¿Dónde están todos los residentes? Porque veo conectados nada más a Dani Yerbao, a Elena, a Lucy, Oscar Lara. Bueno, hace rato estaba Paquito y no sé si la gata bajo la lluvia, quién sea. No sé si Ernesto. Soy yo, ¿Quién yo? René. Ah, ¿tú eres la gata bajo la lluvia? Sí, Ok, mire, ya estás. pero Ernesto también está aquí. Sí, no, sí, los vi hace rato y ya vi quiénes están, pero me faltan muchos. ¿Dónde están todos? No sé. Bueno, ok. Oiga, Doc, ¿Qué pasó? aparte de lo que es el jueves que vamos a dar el score de calcio, Ajá. eh, ya vamos a proponerles ahorita que estamos, pues, casi la mayoría de los, no, bueno, los residentes, No, no, ninguna mayoría, que, no está ni la mitad. Pero bueno, ¿no? ajá. A pensé que estaban en clase, ¿no? Sí, Ahí con Elena. ajá. ¿Qué Bueno, pasó? ¿qué le parecería si organizamos unas clases? Daniel, no, justamente me lo planteó, organizar unas clases de ventilación mecánica, como ¿se acuerda de la que dimos apenas hace unos meses de poder mecánico y todas las cosas? Ujú. ¿Qué le parecería?
Sí, tal vez yo sé que lo saca del programa, pues completamente. Sí, la verdad es que, bueno, ustedes se han vuelto muy, muy duchos en ventilación mecánica, pues ahora sí que por las necesidades de la vida, ¿no? Ujú. Pero en realidad ventilación mecánica forma parte del programa de medicina interna, pero pues hasta el R3, ¿no? Más o menos. Entonces, yo no tengo problema, si quieren lo vemos, adelante, lo revisamos, lo analizamos, incluso conseguimos, aparte de que ustedes den algunas clases, conseguimos a alguien más que nos apoye, pero pues tal vez yo vería prioridad en otros temas. Ajá, no, pues sí, como usted diga, Pero si quieren, adelante, lo organizamos. va que va. Mira, ya brincó Dani Girbao, que sí, que está muy bien ventilación. Sí, es que justamente Bueno, lo que... a los chicos R1, próximos R1, el día de mañana nos vemos aquí en el hospital a las 9 de la mañana, por favor, este, para presentarlos con sus compañeros R2, para presentarlos con sus nuevos médicos adscritos, para que conozcan el manejo del piso. Mira, Axel ya está bailando allá atrás. Este, para que conozcan el manejo del piso y cómo pues se vayan adentrando en esta situación. Y los, los demás, bueno, nos despedimos de ustedes, chicos. Déjenme, por favor, con los R2, para comentar un par de cositas, porfis. Gracias por unirse, que tengan excelente día y nos vemos el día jueves con revisión del score de calcio, por tomografía, calcio coronario. Que tengan un excelente día. Bye. Elena, Elena.